Muy buenos días, bienvenidos hacia el despertar espiritual. Y bueno, estamos impartiendo el taller sobre el ego, día número 2. Y bueno, vamos a hacer solamente qué fue lo que dijimos ayer. ¿Qué es el ego? El ego vive en nuestra mente. Él se alberga ahí y vive a través de la identificación y de la proyección en nuestras vidas, ¿verdad? Algo que no puede, el ego es esa voz que está aparentemente haciéndose pasar como nosotros mismos, pero es esa voz que tiene el control o que lleva el control de nuestra vida para que nosotros veamos automáticamente, respondamos automáticamente sobre las diferentes situaciones o con las diferentes personas en la vida, ¿verdad? Entonces, ayer miramos la queja como una de las cosas con las cuales, de las emociones con las cuales el ego se alimenta. El ego tiene una manera de alimentarse y eso es lo que lo hace continuamente vivir en nuestra vida. El ego lo vamos a poder disminuir en nuestras vidas, lo vamos a poder hacer más chiquito, pero el ego lo vamos a tener que aprender a incorporar con amor. No lo podemos eliminar de nuestra vida, pero lo vamos a poder controlar lo vamos a poder disminuir con amor y con observación, dándonos cuenta de que Él está ahí y que se hace pasar por mí, y cuando yo observo y cuando yo lo reconozco, desde la primera vez que lo miro, me doy cuenta que verdaderamente está ahí. Desde ese momento, Él empieza a disminuir, ¿verdad? Pero tenemos que aprender cómo hacerlo, porque Él se vuelve a levantar y nosotros somos los encargados de volverlo a bajar. Se vuelve a levantar y está la balanza así, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Nuestra meta es que el ego que está aquí controlando nuestra vida vaya haciendo esto, vaya bajando, 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 y entonces tu verdadero ser va a ir emergiendo, emergiendo, poniéndose por encima y levantándose hasta a tomar un nivel, ¿verdad? Donde continuamente está la presencia en nuestras vidas, ¿verdad? Ese ser es la presencia también, así es como lo llama Eckhart Tolle, la presencia, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es el resentimiento? Precisamente es eso, resentir, resentir de un pensamiento, de todo lo que empezó con un pensamiento, ¿verdad? Volver a sentir lo que tal vez viene de generaciones atrás. No siempre va a ser eso, pero en muchos casos y en muchas ocasiones sí es. De que viene desde tus antepasados, que el abuelo le dijo a tu papá, al abuelo le dijo su padre, que es tu bisabuelo, al bisabuelo se lo pasó el tatarabuelo tuyo, y al tatarabuelo se lo pasó el siguiente, que es el de la cuarta generación, ¿verdad? Entonces, o quinta ya. Entonces así se fue pasando. Si hubieras sabido lo que nos hicieron, si tú hubieras visto lo que pasó, si tú hubieras estado ahí, si aquello no hubiera estado, si ellos nunca se hubieran cruzado en nuestro camino, nosotros tuviéramos, no sabes dónde estaríamos. Todo eso se viene sembrando de una a otra generación. Y el resentimiento, el volver a sentir, se da en el mismo presente que estás viviendo tú, en el aquí y en el ahora que estás viviendo. Ese
lo estás volviendo a vivir, por eso es un resentimiento, porque estás moviendo emociones dentro de ti con ese pensamiento que volviste a sentir, con ese pensamiento que volviste a pensar, porque todo vino de un pensamiento que se hizo sentimiento y se pasó a ser una emoción de tanto que se piensa y se piensa y se piensa y se piensa, ¿verdad? Entonces se convierte en amargura. Ahí está viviendo en esa energía negativa fuerte que está ahí, que cuando sale contamina a los demás, ¿verdad? Entonces, ahí está esa lamentación de por qué, de si no hubieran, de si estuviéramos, de si no hubiera pasado. Son lamentaciones, como dije ayer, es la queja que está acompañada de esas lamentaciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué otra manera en la que nos podemos resentir? Prácticamente de todo, porque la gente tiene, porque aquel rico es rico, porque esos son unos codiciosos, porque aquellos son unos deshonestos, porque hay falta de integridad en las personas, en la escuela, en el trabajo, con los que me rodean, en el mundo, porque mira lo que en las noticias dicen, mira lo que hace, mira lo que hizo, mira lo que no hizo, por qué lo hizo y por qué sí lo hizo. O sea, es por todo. El ego se alimenta de eso. El ego, si no tuviera esto en nuestras vidas, él no podría ya vivir en nuestra vida. Si va a vivir, siempre va a estar queriendo saltar todo el tiempo, hasta que nosotros continuamente estamos mirándolo y diciendo no, mirándolo y aprendiendo a detenerlo, ya no hablando, ya no diciendo, ya, ¿verdad? Entonces, si nosotros aprendemos también a pasar por alto la inconsciencia de los demás, porque al final de todo, cuando te das cuenta que el ego existe y cuando te das cuenta cómo el ego trabaja, te vas a dar cuenta de que es inconsciencia. Eso muchas veces, la mayor parte de las veces las personas ya no lo notan, ya no lo miran, pero por eso es necesario que tú y yo tomemos conciencia y digamos, yo quiero empezar a hacer eso en mi vida, yo quiero empezar a disminuir mi ego para que mi verdadero ser emerja, empiece a ponerse, a ubicarse en el lugar que le corresponde. ¿Verdad que ganamos con eso? Conciencia. Conciencia quiere decir bienestar emocional. Bienestar emocional se va a manifestar en tu vida en todos los aspectos. En el aspecto de creatividad, en el aspecto con los demás, en las relaciones, en tu familia, en tu trabajo. Se va a manifestar cuando hay creatividad. Puedes mirar nuevas formas, nuevas maneras de cómo crear, de cómo hacerlo, de qué estrategia, todo eso. Entonces, por eso es tan importante que nosotros aprendamos a disminuir nuestro ego, ¿verdad? Cuando pasa esto en nuestras vidas, lo único que está sucediendo es una proyección de lo que es el ego, de la mente condicionada. Y lo que pasa es que vemos enemigos por todos lados. Aquel no me saludó, él nunca me saluda, aquella nunca me ve, y podemos, como dice aquí, ¿de qué se quiere quejar? De todo absolutamente, ¿verdad? Entonces, ahora,
hay un ejercicio que es como cómo vamos a lograr nosotros trascender nuestro ego. ¿Cómo vamos a lograr pasar por encima las transgresiones de los demás? Pasar por encima esa mente que está ahí condicionada de los demás. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, al disolver el ego, nosotros también disolvemos el ego colectivo. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a empezarlo a disolver, a hacer más chiquito? Estando en un estado de alerta. ¿Cómo es eso? Estar presentes en nuestras vidas. Para estar presentes en nuestras vidas más constantemente, nosotros necesitamos algún tipo de práctica constante. Eckhart Tolle aquí en su libro da ejercicios tan sencillos, tan prácticos, que solamente él lo que recomienda es que los hagas el mayor número de veces posibles durante el día. Uno de los ejercicios que él dice es la respiración, el inhalar y exhalar por la nariz. Y cuando lo haces, detenerte al final, cuando terminaste de exhalar, observar eso, observar ese momento de silencio, de presencia, de paz que se da ahí. Vamos a hacerlo. Vamos a exhalar por la nariz y vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca. Vamos a hacerlo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Al final de tu respiración, de cuando exhalas, detenerte y observar cuando ese momento que está ahí. Esa es la presencia. Esa es la maravillosa presencia. Dice Eckhart Tolle que si hacemos durante el mayor número de veces posible esta práctica, vamos a hacer grandes cosas. Nos va a mantener más en estado de alerta. Es como que estás limpiando el estado de alerta. Es como si fuera un vidrio empañado que lo empiezas a limpiar. Vuelves a caminar otras 3 horas, otras 2 horas, y ese vidrio otra vez se vuelve a empañar. Pero con esa respiración y esa exhalación y esa observación al final de la exhalación, vuelves a limpiar el vidrio empañado. Y así es lo que pasa. Eso te hace estar más en estado de alerta para observar verdaderamente lo que piensas, lo que hablas y que lo hablaste y que lo dijiste. Porque muchas veces cuando otras personas te dicen, pero ¿por qué me estás ofendiendo? Y tú dices, ¿qué? ¿Yo ofenderte? No te das cuenta ya ni de lo que hablamos, ¿verdad? No nos damos cuenta ni de lo que hablamos. Ok, entonces, vamos a estar en ese estado de alerta. Entonces, sí, primeramente es reconocer que el comportamiento de la otra persona viene o proviene del ego, de su ego, ¿verdad? Entonces, si viene de su ego, es inconsciente, no lo está mirando, no está tratando de hacer muchas veces algo por lo cual tú lo tomas personal y te sientes ofendido. Cuando se reconoce eso que no es personal, entonces tú pierdes esa compulsión que tienes a reaccionar, a decir algo, a tú también responderle. Y ahí, ¿qué es lo que se hace? Un pleito, una discusión. Eso es lo que diariamente se puede hacer y se puede evitar
mucho más en las familias, mucho más en los trabajos, mucho más donde hay grupos de personas que conviven continuamente, 24/7 o constantemente, ¿verdad? Por varias horas durante el día, y eso es los trabajos. Cuando tú pasas por encima o reconoces que esa ofensa viene del ego de la otra persona y tú no reaccionas, lo que sucede en ese trayecto o lo que sucede con eso que no reaccionaste, aunque el otro te haya dicho eso, permites en la otra persona que haya más cordura, más como que reaccione porque no hubo ninguna respuesta del exterior. Entonces es como que se tambalea y dice, ¿qué pasó? Y ya es como que lo vas a enseñar a que se mire qué es lo que está pasando en mí, qué fue lo que hice, ¿verdad? Entonces ponemos conciencia sobre la inconsciencia de los demás también, ¿verdad? Y otra forma también de no reacción es el perdón, ¿verdad? El perdón. Como manera de prevención o de protegernos de los demás sin enemistarnos es esto, la conciencia. El decir, ¿sabes qué? No voy a contestar. ¿Sabes qué? Estoy notando que esta persona ni siquiera se está dando cuenta. No tiene caso que yo me ponga a pelear. No tiene caso que yo vaya a discutir. No tiene caso ni siquiera que le digan nada. Entonces, eso pone conciencia sobre la otra persona y eso es una manera de prevenirnos y de no enemistarnos con los demás, poniendo conciencia en ellos y permaneciendo yo en conciencia. Muchas personas o puede ser que tú en este momento pienses, pero ¿eso qué no es señal de debilidad? ¿Verdad? Entonces, el reaccionar lo ven como una señal de fuerza, pero no, es al contrario. El no reaccionar es una señal de verdadera fuerza, ¿verdad? Bueno, a ver. Y por último, te voy a dar cómo podemos nosotros reconocer cuando hay un agravio, un resentimiento en nuestra vida. La honestidad es el primer punto. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, si vemos la situación, la analizamos, sentimos, nos vamos a nuestro cuerpo y empezamos en silencio, cerrando los ojos, a observar qué verdaderamente es lo que siento en mí, qué es lo que siento aquí dentro de mí y dónde es donde está la emoción. Pero vamos a empezar con sentirla, qué es lo que siento. No, si verdaderamente sí estoy enojado, vas a decir, ¿verdad? Entonces eso es honestidad, ¿verdad? Entonces, si tú sabes, si tú miras que tienes enemigos, que están ahí esos enemigos, esa es honestidad. Algo te está diciendo, no estás bien, verdaderamente no estás bien. Es tomar conciencia, es darte cuenta, es observar, ser honesto y decir, ¿sabes qué? Sí estoy ofendido, sí estoy enojado, sí siento ira, sí siento como hasta odio, ¿verdad? Entonces, esa emoción negativa se está manteniendo viva en ti, en tu cuerpo, y responde a todo lo que tu mente le dice, de lo que tal vez venga o tal vez no, de lo que se sembró desde antes, ¿verdad?
algo muy importante es que no te esfuerces. No te esfuerces. No, es que tengo que perdonarlo. Ya no tengo que sentir esto. No, no te esfuerces. Eso no te va a servir para nada. No te va a ayudar. No funciona tampoco. Eso va a venir naturalmente. El perdón va a venir naturalmente cuando tú te das cuenta con los ojos emocionales de tu conciencia que no tiene caso ya más vivir de esa manera. Cuando tú verdaderamente sueltas toda esa energía que traes ahí dentro guardada, en ese mismo momento se desvanece, en ese mismo momento el perdón entra en vigor. Bueno, esto es toda la enseñanza del taller número 2, del día número 2. Te deseo lo mejor en este día, cuídate mucho, que tengas un muy excelente día. Hasta la vista.